Los demonios. Estudio número 24. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Los demonios son seres reales. Son ángeles caídos que conforman un ejército de maldad en las regiones celestes, según nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Por el hecho de que no los podamos ver, no significa que no existen. La novela cristiana más famosa que nos retrata la existencia de este mundo espiritual cargado de grande dramatismo es El progreso del peregrino de John Bunyan. Modernamente se han escrito otras novelas de ficción teológica con este mismo tema. Es importante destacar la novela muy famosa llamada Esta patente oscuridad, escrita por Frank Peretti, donde se trata de mostrar de forma muy espectacular la actividad de los malvados demonios y su incidencia en nuestro mundo material. Los lugares en los cuales habitan los demonios en la actualidad son, por un lado, una parte del mismo infierno, un lugar del infierno en el que están esperando el juicio final. Segunda Pedro capítulo 2 versículo 4 y Mateo capítulo 25 versículo 41. Por otro lado, los demonios están circundando el mundo en los aires, según Apocalipsis 12 del 7 al 9. Los demonios tienen entonces incidencia en el mundo actual bajo el liderazgo de Satanás, engañando al mundo entero, como nos dice muy claramente la Biblia. Aunque ni Satanás ni los demonios son omnipresentes, pues esta es una característica exclusiva de Dios, pero sí tienen una gran red de maldad que realiza una labor de espionaje constante en contra de los hijos de Dios y en procura de que los seres humanos hagan todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Todo esto sugiere indiscutiblemente entonces una gran guerra espiritual que se libra cada día y a cada instante. Veamos los siguientes aspectos con relación a este tema. En primer lugar, veamos que los demonios son reales. La existencia del mundo espiritual es algo que los materialistas niegan de forma rotunda. Sin embargo, los efectos causados por ese mundo invisible demuestran la existencia de una realidad espiritual que afecta el mundo material. Una de las razones por las que hemos decidido realizar esta serie de mensajes bajo el título de ¿Por dónde se va al paraíso? Es precisamente para dar a conocer ese mundo espiritual del que nos habla la Biblia. Nos interesa conocer más acerca de ese mundo, pero estaremos siempre limitados al texto sagrado de la Biblia. Es claro que con respecto a este y otros temas, la experiencia, o sea, los hechos que evidencian cosas, juegan un papel muy importante, que de ninguna manera pueden ser descartados. Y frente a estas realidades que son innegables, tratamos siempre de sopesarlas bajo el criterio de la lupa bíblica, para no ser sorprendidos en nuestra buena fe. Los demonios son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Y la Biblia nos dice que una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás en su desobediencia. Apocalipsis 12, versículo 4 al 9.
En este sentido, Satanás entonces es quien los dirige. Ellos siguen las órdenes del enemigo de nuestras almas. La realidad de ese mundo demoníaco en las regiones celestes se hace patente en la recurrente creencia acerca de seres extraterrestres que supuestamente vienen de otro planeta. La verdad es que la Biblia no nos dice nada respecto de otros mundos como el nuestro, pero sí nos habla con suma claridad acerca de la existencia de los demonios y su gran capacidad para crear fábulas que satisfagan el morbo de quienes tienen comezón de oír, como dice la Escritura, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. ¿No será que los supuestos extraterrestres no son más que los mismos espíritus demoníacos, poniendo ideas extrañas y fantásticas en la mente de los que hurgan en el ámbito de lo oculto, para apartarlos cada día más y más de la verdad? La verdad es que el hombre tiende a complicarse la existencia haciendo caso a teorías extravagantes, ignorando de esta manera lo simple de la verdad bíblica. En segundo lugar, veamos que los demonios se manifiestan en el mundo físico. Los demonios están muy ocupados. Igual que su jefe, están siempre activos en procura de hacer el mayor daño posible. Los demonios son inteligentes. Es claro que los demonios no lo saben todo, pero saben mucho. Existen desde hace mucho tiempo y saben todo respecto de la historia de este mundo desde sus inicios hasta nuestros días, pues han estado presentes en todos los acontecimientos mundiales. Conocen el contenido de la Biblia, pero no para obedecerla, sino para contradecirla y tratar de ridiculizarla. Y todos los que niegan las verdades bíblicas de alguna manera están influenciados, directa o indirectamente, por los demonios, a tal grado que la Biblia denomina a las falsas enseñanzas o las enseñanzas que contradicen las enseñanzas bíblicas como doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Los demonios están organizados como un ejército y actúan en diferentes ámbitos. Lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Recordemos que antes que el hombre fuera creado, ya los ángeles habían sido creados. En términos jerárquicos, los ángeles han sido clasificados como potestades, autoridades y principados, según Colosenses 1:16, y esto aplica igual para los demonios. La Biblia también menciona diferentes tipos de ángeles. En este sentido se hace alusión al arcángel Miguel y a querubines y serafines. Y en este sentido, los demonios conservan su dignidad jerárquica, aun cuando hayan sido arrojados del cielo. Esto lo vemos en la alusión que hace Judas en su carta respecto de la pelea entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, según Judas, versículos 8 al 10. Allí se dice que Miguel no profirió maldición contra Satanás, sino que lo reprendió en el nombre del Señor. Los demonios poseen los cuerpos de los humanos, los inducen a pensar, decir y hacer lo que ellos quieren. Una persona puede ser poseído por uno o por varios demonios al mismo tiempo. Recordemos el caso del endemoniado gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios, según Lucas 8, 26 al 39. Las personas bajo la influencia demoníaca actúan bajo trance, bajo dominio del demonio o de los demonios que lo poseen.
Esto significa que las personas poseídas por espíritus malignos no son responsables de sus acciones, pues actúan bajo el estricto dominio del espíritu o los espíritus que los poseen. Naturalmente que en materia legal, la persona que cometa cualquier acto indebido bajo influencia demoníaca será juzgada y condenada sin considerarse esa influencia demoníaca sobre ella, pues la justicia juzgará por los hechos. O puede ser que la persona sea declarada como no imputable si se llegara a confundir la posesión demoníaca con un tipo de demencia. Las personas poseídas por demonios pueden ser liberadas si se ora de manera ferviente en el nombre de Jesús. Este método empleado por el Señor Jesús, por sus apóstoles y por la Iglesia en sentido general a través de la historia, ha dado resultados favorables. Y cuando se ha empleado, las personas quedan libres. Y si se convierten a Cristo, estas personas quedarán libres para siempre, de tal manera que los demonios no volverán a molestarles. Porque se debe entender que ni Satanás ni los demonios pueden poseer la vida de una persona que ha recibido a Cristo como Señor de su vida. Como dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o sea, a Satanás y a los demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Satanás y los demonios pueden tentar, pueden causar opresión a la vida de un creyente, así como lo hizo Satanás con el Señor, pero de ninguna manera pueden poseerles. Si una persona que es considerada cristiana muestra las evidencias de una posesión demoníaca, entonces queda claro que nunca ha sido cristiana en realidad. Si una persona es liberada de espíritus malignos, pero continúa en su vida de pecado, o sea que no se ha convertido, entonces ocurre lo que el Señor Jesús enseñó de manera muy ilustrativa. Lo dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12, versículos 43 al 45. Los espíritus malignos no tienen escrúpulos. Recordemos cómo los mismos demonios que estaban poseyendo al endemoniado gadareno le pidieron a Jesús que los arrojara en el hato de cerdos, dice la Escritura. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Lucas 8, versículos 30 al 33. El único fin que persiguen los demonios es el mal y procurar estropear los planes de Dios. Finalmente, los demonios no se pueden materializar. A diferencia de los ángeles de Dios, los que son obedientes al Señor, los que se quedaron del lado del Señor, a diferencia de estos ángeles, los ángeles malos o demonios no se pueden materializar. Es por esto que poseen los cuerpos de los seres humanos.
Al final de los tiempos, el Señor Dios permitirá que Satanás se materialice en el cuerpo del anticristo para que se manifieste el llamado hijo de perdición, que ha de aparecer en el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Pero mientras tanto, los demonios solo pueden poseer los cuerpos de las personas, pero no se pueden hacer visibles, no se pueden materializar, como vemos que sí hacen los ángeles buenos, como es el caso, por ejemplo, de Gabriel, el cual se le apareció a María y a Zacarías para anunciarles el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista, respectivamente. Usted puede leer eso en Lucas 1:26 hasta el 2:52 y en Lucas 1:5 al 25. Pero ya hemos explicado que los ángeles buenos no se materializan a voluntad, sino que solo cuando Dios lo determina que esto ocurre. El materializarse no es una prerrogativa de los ángeles, sino de Dios. El versículo de Génesis 6:2, que muchos interpretan como que ángeles se materializaron y vinieron a la tierra y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, no cuadra con el contexto bíblico. Independientemente de que es cierto que Dios permite que los ángeles buenos se materialicen, la idea de que ángeles copularon con mujeres humanas contradice lo que enseña la Biblia. Pues el propio Señor Jesucristo se encarga de poner esto en claro cuando dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que no se pueden reproducir como lo hacen los seres humanos a través del sexo. Usted puede leer eso en Marcos 12:25. Y además, en el caso de que estos supuestos ángeles que se llegaron a mujeres en la tierra fueran demonios, esto tampoco es posible. Ya hemos dicho que los demonios no se pueden materializar. Y aplica para ellos lo mismo que hemos dicho acerca de los ángeles en sentido general, o sea, que son asexuales. No se reproducen por medio del sexo. La mejor explicación para Génesis 6:2 entonces es que los hijos de Dios que se mencionan allí se refiere a la descendencia de Set, el hijo con el que Dios sustituyó a Abel en la familia de Adán y Eva. Pues Set tuvo un hijo llamado Enos, y después que Enos nació, la Biblia nos dice que ocurrió algo muy especial. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y eso está en Génesis 4, versículos 25 y 26. Así que esta generación después de Set fue una generación de creyentes a los cuales la Biblia llama los hijos de Dios, en contraposición con la generación de Caín, que era una generación de incrédulos, a los cuales la Biblia llama los hijos de los hombres. Fíjese que en Génesis capítulo 5 se encuentra la lista de la generación de creyentes, llamados los hijos de Dios, bajo el título de los descendientes de Adán. En esa lista se encuentra Enoc y se encuentra Noé, hombres de Dios, entre otros. Y al final del capítulo 4 de Génesis se hace un retrato de la vida de los seres humanos descendientes de Caín, que crearon una civilización atea y materialista bajo el mando de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 16 al 24. Así que la falsa creencia de que seres angelicales procrearon hijos a mujeres en la tierra no es más que una fábula o doctrina de demonios. Se podría decir que la falsa interpretación de Génesis 6:2 es un caldo de cultivo para la proliferación en el mundo de las teorías de conspiración. Que el Señor le bendiga.